Eskerrik asko. Gorka Maneiroren hitzaldia izan da, krisitik elkarrekin murrizketarik gabe ateratzeko apustua egin du, hautagai bakarra dago beretzat lehendakaritarako. Urkullu, izan ere, Laura Bintegik eta Bilduk ez dute eta salatu eta disoluturik eskatu gabe ezin da beretzat beste hautagairik izan. Orain, Antonio Basagoitiren da. Presidenta Andrea, legebiltzarkideok, solo me quedan 12 segundos, tenemos por delante para Euskadi y clave para el futuro de la sociedad vasca. A estas alturas, a nadie se le escapan las medidas difíciles que se van a tener que afrontar si de verdad queremos salir en las mejores condiciones posibles y en el menor tiempo de la actual situación de crisis económica que atravesamos. Evidentemente que hay cuestiones que no están en nuestra mano y que dependen de las decisiones que se vayan tomando ya fundamentalmente en el ámbito de la Unión Europea. Pero aquí, en el País Vasco, debemos ir aprovechando el tiempo para hacer una buena puesta a punto de nuestra economía y de los instrumentos que contribuyan a generar riqueza y a generar empleo. En consonancia con ese reto, sería bueno también que el primer paso que diera esta Cámara discurriera por el camino del realismo político y económico, por difícil y duro que fuera, aunque sea costoso, porque afrontar esta legislatura con realismo político y económico, sin ninguna duda, va a ser la mejor garantía para desarrollar nuestra responsabilidad inmediata con seriedad y con la decisión que el momento nos exige. Y sin duda también será la mejor manera de acercarnos a la calle, a las preocupaciones que hoy traen a maltraer a buena parte de los ciudadanos. La política tiene que ser ahora más que nunca un instrumento útil, con auténtica vocación de servicio público y con capacidad para ofrecer respuestas y alternativas a los problemas reales. No se puede caer en demagogias, algunas hemos oído ya esta mañana. No se puede caer en demagogias que desacreditan el sistema democrático y tampoco en conformismos ni en actitudes que generan problemas añadidos. Es cierto, por mucho empeño que pusiéramos, nunca daríamos con una solución mágica a los males que afectan a nuestra economía. Es evidente, no, ni en este Parlamento y tampoco en ningún otro. Pero el camino del populismo o el camino de la falta de iniciativa no conducen a ninguna parte. Estamos en medio de una de las grandes crisis económicas de la historia moderna, que exige a los sacrificio y a los políticos actitudes ejemplares y determinación. Y es muy importante que desde los gobiernos se demuestre decisión y valentía para afrontar los problemas actuales. Dicen los expertos y los propios hechos que vamos conociendo, así son, que nada será igual después de esta crisis. Pero con convencimiento digo también que si somos capaces de sumar esfuerzos y de actuar con la responsabilidad política debida, la economía vasca recuperará más pronto que tarde la senda del crecimiento y de la creación de empleo. Por tanto, no es tiempo de devaneos ni de retóricas. Es tiempo de una política seria y rigurosa. Es tiempo de asumir que esto no es un problema del Estado, como a algunos de ustedes les gusta decir, que esto es un problema también aquí, de Vizcaya, de Álava, de Guipúzcoa. No es tiempo de autoplacencias engañosas que solo contribuyen a empeorar las cosas o a estirar los problemas. Es momento de poner sobre la mesa decisiones que ayuden a revertir una tendencia que está complicando cada día el futuro de más familias vascas. El realismo, con decisión, con actuación, con determinación y también con absoluta responsabilidad. Esta tiene que ser la legislatura de las decisiones económicas en Euskadi y, desde luego, mi grupo parlamentario va a poner todo el esfuerzo para que sea así, con seriedad, con sentido común y con mucha rigurosidad. Lo cierto es que no de ahora, sino desde hace muchos años, cada vez trabajan menos personas en Euskadi.
Son ya 171.069 las vascas y los vascos que están en el paro. Personas con pocas o muy pocas expectativas de encontrar un empleo a corto plazo. Decenas de empresas recurriendo a ajustes de plantilla para poder seguir adelante. Numerosos autónomos planteándose el cierre definitivo. Jóvenes marchándose a buscar trabajo, antes en el resto de España, ahora en cualquier lugar del mundo. Y pensiones de personas mayores haciendo frente a la alimentación de familias enteras. En definitiva, un escenario difícil, que requiere decisiones que en muchos casos son comprometidas y que exige que los políticos estemos centrados en lo importante. Hay mucha tarea por delante, y lo que hace falta es que haya un gobierno vasco centrado, decidido a construir un modelo de gestión pública con criterios de eficiencia ciudadana y no partidaria, como en muchos casos ha ocurrido aquí, en la Administración vasca, con gobiernos presididos por el Partido Nacionalista Vasco. Es verdad también que la economía de aquí, la economía de Euskadi, tiene fortalezas históricas que nos ofrecen posibilidades distintas y en muchos casos mejores que otras comunidades en nuestro entorno. Tenemos que saber aprovechar esas oportunidades de nuestra economía, de nuestra industria, de nuestros trabajadores. Somos una referencia emprendedora, fiable y reconocida en todas partes, y a base de mucho sacrificio y mucho esfuerzo en nuestras empresas, también somos hoy un modelo valorado en investigación y en desarrollo. Pero eso no nos exime de la decisión política y de la iniciativa que necesitamos para poner sobre la mesa cualquier iniciativa, medida o actuación que sirva para potenciar a la economía y a la industria vasca. Porque ese potencial necesita un escenario político, además, propicio, tranquilo, para poder desarrollarse y para poder crear empleo. Este Parlamento debe tomar conciencia de la responsabilidad que tiene por delante y demostrar iniciativa y capacidad suficiente para no apartarse de ese objetivo que requiere y demanda la sociedad. Y el próximo Gobierno vasco, a nuestro juicio, tiene la obligación de responder, de dar la cara, de tomar decisiones que exige el momento como el actual, por difícil que resulten entenderlas en ocasiones algunas medidas que obligatoriamente hay que adoptar. Mire, yo no sé si estamos mejor, peor o igual que en otros sitios. Lo que sí sé es que hay miles de vascos pasándolo mal, pasándolo realmente canutas. Y sé también que hay más de una generación de vascos, principalmente los más jóvenes, con escasas perspectivas de futuro en estos momentos. Eso es lo sustancial y lo que debe ser sustancial de la política. Este Parlamento tiene la obligación de responder y dar la cara ante esos ciudadanos y de comprometer todo el trabajo y el esfuerzo para cambiar el rumbo que nos está arrastrando hacia un horizonte sin expectativas. El candidato del PNV esta mañana ha ofrecido su voluntad de consenso, de llegar a acuerdos, de entendimiento. Ha dejado claro que solo o solos no iban a poder afrontar los retos que tiene Euskadi. Y evidentemente que no, evidentemente que no. Y desde aquí le digo, señor Urkullu, candidato a Lehendakari, que un gobierno comprometido en sus obligaciones y solo en sus obligaciones prioritarias que hoy tiene este país, que no son otras, que la economía, tendrá mayores posibilidades de sumar acuerdos puntuales. Por lo menos aquí, en la parte que representa al Partido Popular, que aspiramos a ser una oposición constructiva y ser la oposición constructiva de esta Cámara. Y, en consecuencia, si la actitud de su grupo es la de afrontar de verdad, con valentía y prioritariamente la economía, también habrá más posibilidades de encuentros con el Gobierno de España, que tiene que tratar mucho con el Ejecutivo vasco y, como sabe, está en manos de nuestro partido político. Le digo que no tenga ninguna duda de que si hay moderación y soluciones económicas, habrá posibilidad de entendimiento. Pero si utiliza la crisis económica y sus consecuencias como una suerte de oportunidad para sus obsesiones separadoras o para esconderse sus responsabilidades, será usted quien desbarate la posibilidad de acuerdo. Y esta mañana usted no ha concretado en nada dónde va en lo económico
y ha apuntado inestabilidad o cierta inestabilidad hacia lo político. Luego se lo desarrollaré. Sé que no es fácil tomar las decisiones que la situación exige, pero la responsabilidad de gobernar obliga precisamente a eso, a adoptarlas, a tomar decisiones por difíciles que sean, y obliga también a centrarse en lo importante. Esa es la responsabilidad que conlleva gobernar. Es verdad, y se ha dicho aquí, que es momento de arrimar el hombro, pero para ello tiene que haber hombro. Tiene que haber hombro en forma de un gobierno que lleve una dirección definida en lo económico y en lo político. Un ejecutivo con determinación en medidas económicas y respetuoso con los marcos de convivencia. Este grupo parlamentario va a ejercer una oposición razonable y, por lo tanto, va a criticar estos próximos años para mejorar y también puede colaborar si hubiera una acción económica comprometida y responsable con la realidad que vive hoy Euskadi, a la que no vamos a dar la espalda. Y precisamente por eso nuestra actitud va a ser de máxima exigencia hacia los pasos que vaya dando el inminente o futuro Gobierno vasco. La salida de la crisis y la recuperación económica son los grandes retos del momento, pero para encarar ese objetivo es necesario también propiciar un escenario político que garantice un futuro despejado, un futuro político tranquilo. La economía vasca ha soportado durante demasiados años una tensión política desmedida y ello ha contribuido a la insistente instrumentalización del Gobierno vasco en favor de intereses nacionalistas y de división, y también, sin duda, ha supuesto un gran lastre para la economía vasca, para la sociedad vasca, para la convivencia vasca, la presencia, los asesinatos de la banda terrorista ETA. El cambio que provocó el Partido Popular hace 4 años, situando un lehendakari distinto al lehendakari Ibarretxe, ha contribuido, y se puede decir, a serenar la política vasca. El fin de los atentados, gracias a la actuación del Estado de Derecho, deja en mejor situación el terreno de la economía vasca que necesita para salir de la crisis. Pero es prioritario que ese escenario de mayor serenidad y normalidad política y ese escenario de mayor libertad se consolide para siempre. ETA tiene que disolverse de forma definitiva y de manera incondicional. No hay ningún precio que pagar ni que negociar. No se les debe absolutamente nada. Haríamos mal en cerrar en falso una página tan trágica y determinante de la historia, dejando que se reinvente un relato interesado y falso de esa trayectoria. En primer lugar, y fundamentalmente, por el respeto y el recuerdo a las víctimas del terrorismo, a su ejemplo y a su sacrificio y a lo que representan para una sociedad democrática. Los responsables y los cómplices de ese dolor producido necesariamente deben hacerse cargo de su pasado, reconocer el daño provocado y mostrar su rechazo rotundo a la banda terrorista, mirando para otro lado o dando por buena una actitud convenida, sin ningún tipo de convencimiento democrático alguno, sin disposición a renegar de un pasado manchado de mucho dolor y sufrimiento, como hemos visto esta mañana. Solo conseguiremos que el virus de ETA siga latente, y ese virus no puede seguir latente en la sociedad vasca. Reclamaba al principio de mi intervención realismo político y económico para afrontar con responsabilidad el tiempo que nos viene. Por eso digo también ahora, y hablando del terrorismo, que los pilares democráticos no se pueden cimentar de la mano de quien hoy aún son incapaces de renegar de un pasado que se ha llevado por delante a 858 personas y ha empobrecido el País Vasco en todos los órdenes. Eso es contribuir a falsear una realidad a la que miles de vascos y por lo menos del Partido Popular no estamos dispuestos. Algunos de los que no tienen la mínima soberanía para condenar a ETA, a su trayectoria criminal y a su propia responsabilidad, están sentados hoy en esta Cámara. Y precisamente por eso creo necesario definir con claridad algunos conceptos básicos de democracia. No hay ninguna excusa que justifique a ETA.
Vivimos en democracia desde hace más de 30 años. Estamos ante la elección del 10º Lehendakari. Durante 9 legislaturas democráticas y autonómicas, ETA ha continuado asesinando. No ha existido ninguna guerra entre dos bandos, ni ningún conflicto en el que se han cometido atrocidades por los dos lados. Nunca una víctima, nunca un constitucionalista ha asesinado a ningún independentista. Esto no es Palestina, esto no es Colombia, esto no es Irlanda, porque aquí no ha habido violencias ilegítimas contrapuestas ni existen paramilitares con los que negociar. Y no se puede meter en el mismo saco a quien asesina y a quien es asesinado, porque a unos les han quitado la vida deliberada e injustamente y los otros han elegido delinquir para cumplir sus pretensiones políticas. Como tampoco, y quiero que me oigan bien todos los grupos de la Cámara, que somos los únicos que discrepamos, como tampoco es lo mismo una puntual y condenable extralimitación del servidor público que nadie respalda, no es lo mismo que un terrorismo organizado y también justificado por miles de personas. Me refiero, evidentemente, a los atentados de ETA. Pero, por si esto no ha sido lo suficientemente claro, quiero que los que estén sentados en esos escaños oigan también lo siguiente. No renegar de ETA quiere decir que consideran útiles los atentados y a sus víctimas bien atacadas. Querer decir que existen víctimas de un conflicto es negar la democracia estos 30 años, es negar las instituciones vascas, es negar la voluntad de la ciudadanía vasca durante más de 3 décadas y es justificar lo que ha hecho ETA. Porque desde la transición lo único que ha hecho esa banda es intentar desestabilizar una democracia. Y pretender una negociación de un Estado con una banda terrorista es querer hacer ver que han existido razones para el asesinato y, por lo tanto, habría o hay que reconocer a su juicio motivos para dar razones a esa banda terrorista. Y todo eso, ¿por qué lo hacen? Sabiendo que es falso, además. Y todo eso lo hacen y lo defienden para que un blanqueamiento de su pasado y un maquillaje de su presente les reporten apoyos para conseguir sus fines antidemocráticos. Pretenden llevar a cabo un proyecto que se ha cimentado, como hemos visto, en la amenaza y en casi 900 asesinados, en el que solo caben los que piensan como ustedes. Les sobran todos los vascos que se sienten tan vascos como españoles o que no comulgan con su particular idea de Euskal Herria. Por todo ello, mi única respuesta a la presentación de la candidata al Lehendakari de Bildu es la siguiente. Señora Mintegi, condene a ETA. Señora Mintegi, condene a ETA. Condene los atentados. No mezcle víctimas con verdugos. No se invente conflictos que justifiquen los asesinatos y respete las normas que la ciudadanía se ha dado libremente, la Constitución española y el Estatuto de Gernika. Sin tapujos, sin mezclas, sin frases huecas. Condene a ETA y desde ahí comience a reconocer el enorme daño que ustedes mismos han provocado. Esto es lo que cualquier demócrata les debería exigir. Y reclamo en este Parlamento un posicionamiento político claro para actuar con la exigencia democrática necesaria que nos permita seguir dando pasos firmes y decididos en la consolidación de una sociedad vasca plural, asentada en el respeto y las normas que nos hemos dado. El próximo Lehendakari tiene la responsabilidad, a mi juicio, de exigir estos principios básicos más que referirse o escudarse en ponencias. Debemos ser conscientes de dónde venimos para exigir la asunción de responsabilidades y evitar así enredarnos en caminos que, ojalá nunca sea así, puedan devolvernos al pasado. Este paso que yo reclamo hoy, sin duda, de condena clara, firme y rotunda y deslegitimación de ETA, contribuiría a fortalecer el crédito político de esta Cámara y reforzar la tranquilidad que durante años ha faltado y que en un momento tan complicado como este es tan necesaria. Desde luego que eso y esa exigencia de todos juntos sería un gran paso para que Euskadi pueda crecer en confianza. Y en ese mismo objetivo, en generar tranquilidad, confianza, buena imagen de lo vasco, tenemos que
tranquilizar los marcos institucionales. Euskadi está diciendo que solo será coherente con su pasado y decisivo en el futuro en la medida en la que no planteemos propuestas de ruptura o de separación. Nuestra capacidad de liderazgo se basa precisamente en seguir siendo un referente serio y fiable en el conjunto de España, en la Unión Europea y en el mundo. Quienes pretenden levantar fronteras y alimentar viejas peleas identitarias están negando la convivencia interna, así como el progreso y el bienestar de los vascos. El espacio de crecimiento y expansión de la economía vasca necesita que cada vez hagamos un ámbito más amplio, más abierto y no más estrecho. Creo y entendemos que el próximo Gobierno vasco debería ser una referencia de estabilidad y de respeto institucional, y no de lo contrario. A estas alturas, y con lo que tenemos encima, los vascos no podemos permitirnos reabrir debates que devuelven y nos devuelven a la bronca y al enfrentamiento político, debates que suponen desconfianza y descrédito de lo vasco. Los problemas de nuestra economía no se resuelven con la incertidumbre de una transición o especie de transición vasca, señor Urkullu. No se resuelven empujando a esta sociedad a una especie de duelo soberanista infinito en el que tanto se empeñaron antes de pasar a la oposición. Ese camino no es la solución y, por el contrario, es la garantía de muchos problemas, de mucha inestabilidad y de mucha duda sobre todo lo vasco. Y tengo la impresión de que este PNV que usted representa, señor Urkullu, en demasiadas ocasiones sigue añorando esa vuelta al pasado, la época de Ibarretxe, con unas palabras o con otras. Esa es una política con consecuencias conocidas y que nos aleja de verdad de acuerdos para empujar por el país. Nos aleja de la responsabilidad y nos enfrenta a una realidad que solo ha traído más crispación entre vascos. Ese no es el camino que necesitamos los vascos y mucho menos con la que está cayendo. Señor Urkullu, usted presenta esta mañana su candidatura sin resolver algunas dudas de hacia dónde irá en lo político. Más bien al contrario, ni una concreción. En lo económico esta mañana, ni una cosa concreta. A pesar de que ustedes han gobernado 30 años y desde que hace más de 2 meses sabe que va a ser el lehendakari, y permítame que le diga que nos ha dado la impresión de que dejaba el melón abierto en lo político vía reforma del autogobierno, nuevo estatus político, transición o como lo que le quiera llamar. La prudencia calculada con la que se vistió usted durante la última campaña electoral contrasta con algunas cosas escuchadas en los últimos meses por destacados dirigentes de su partido acerca de una consulta. No sé si, visto el resultado de Mas en Cataluña, la estrategia le volverá a obligar a usted y a su partido a aparentar prudencia. Ojalá que así sea. Pero las dudas están ahí, las dudas existen. Su candidatura, señor Urkullu, y su discurso arroja serias dudas de cuál será su camino. Permítame que, con todo el respeto, le diga que el proyecto político que usted ha traído esta mañana a la Cámara no ha contribuido a generar confianza, no ha contribuido a generar la credibilidad necesaria que requiere esta situación, porque no garantiza la estabilidad que necesitamos en estos momentos. Euskadi necesita certidumbres, destinar esfuerzos a lo contrario, a aislar el País Vasco del resto de España y de Europa, con una ponencia o con otra, con un plan o con otro, sería un error de incalculables consecuencias. Señor Urkullu, usted hoy no puede garantizar en este Parlamento que su Gobierno trabajará por la estabilidad y la tranquilidad política que en estos momentos necesitamos para ganar en confianza y en credibilidad. No puede porque el proyecto político que representa, con su discurso de esta mañana, además de no aportar mayorías, deja una puerta llamada eufemísticamente reforma del autogobierno, una puerta abierta que va en dirección contraria y va en la dirección del enredo político, de la bronca institucional que irremediablemente se traduce en inestabilidad. Euskadi necesita otra cosa, un gobierno que crea en el ejercicio responsable de la política, en la necesidad de resolver problemas ciudadanos y no en generar problemas políticos. Un gobierno que asuma el momento decisivo en el que estamos aportando estabilidad y normalidad.
un Gobierno que aborde de una vez por todas asuntos como la elaboración de una ley municipal de una vez por todas, un Gobierno que se ponga manos a la obra en eliminar duplicidades, un Gobierno que tenga un poquito más de ambición que recortar las estructuras políticas un 20% en 4 años, que yo creo que se puede hacer bastante más. Es verdad, y sí comparto con usted, que debemos trabajar juntos, y me preocupa que con lo que está en juego se vaya a dificultar el trabajar juntos por otro tipo de cuestiones políticas. El País Vasco, insisto, no necesita un Gobierno que repita los errores pasados, que se dedique a cuestionar los marcos de convivencia como el Estatuto o la Constitución. Créame que eso sería un serio revés para nuestras aspiraciones y para consolidarnos como un referente serio en el ámbito nacional y en el ámbito europeo. Los vascos necesitamos un Gobierno que crea y se comprometa con un modelo de país moderno, dispuesto a reforzarse en la Unión Europea desde su peso y fortaleza dentro de España. Un Gobierno que gobierne con responsabilidad, desde la moderación y con sentido común, sabiendo que la situación económica en la que estamos exige de verdad, exige más que nunca acuerdos, exige sentarse en una mesa, exige fijar actuaciones, y eso solo se puede hacer si no se pone el país patas arriba ni se desprestigian las normas que permiten que usted vaya a ser probablemente el lehendakari mañana. Este Parlamento tiene que ser un referente de reformas que contribuyan a hacer más eficiente la Administración para que el crédito vaya a las empresas y creen empleo, para que los fondos públicos sirvan para dinamizar la economía y también para la protección social. El futuro, es verdad, que pasa por el juntos mejor, pero juntos mejor también dentro de España y dentro de la Unión Europea. Y pasa de manera irremediable por ser capaces de demostrar voluntad para consolidar un escenario de estabilidad. Señor Urkullu, a usted le corresponderá, muy pocas horas, presidir un Gobierno vasco que tiene por delante retos muy importantes. Yo entiendo que su obligación y su responsabilidad es afrontarlos pensando en el interés de los vascos y en la necesidad que tenemos de consolidarnos como una referencia política y económica estable, sin maximalismos, sin dogmatismos. Su camino tiene que ser el de los problemas y las preocupaciones reales de los vascos. Sin embargo, tengo la impresión, y así se lo quiero decir, que usted va a iniciar su mandato, o mejor dicho, acabar su mandato condicionado por intereses políticos distintos, con parte del guión impuesto por la pugna nacionalista con la batasuna que manda en Bildu. Su intervención de hoy ha aportado inconcreciones y contradicciones, como la de querer una economía abierta y unas empresas internacionales, mientras empuja hacia una Euskadi aislada o fuera del ámbito nacional con ponencias de autogobierno o transiciones. Un camino que nos empuja a los vascos a desviarnos de lo importante. Señor Urkullu, su posición en esta Cámara, la verdad es que no despeja dudas, las alimenta, numéricas y de contenido. Y eso no es buen comienzo, porque los vascos en estos momentos necesitan construir certezas a nuestro alrededor, certezas que aumenten nuestro crédito político y nuestro crédito económico. La disposición de mi grupo, la del Grupo Popular, desde luego no será la de acompañarle por ese camino de nuevo estatus político o segunda parte del plan Ibarretxe. Creemos que el País Vasco tiene una alternativa distinta a la que se está ofreciendo en este Parlamento con ese tipo de discursos. Más fiable, más cierta, más estable, más clara, más decidida a resolver los problemas de los vascos, que se llama Euskadi en la España común y en la Unión Europea. A lo largo de mi intervención he dejado claro que mi grupo parlamentario está dispuesto a colaborar y a arrimar el hombro en lo económico para sacar el país adelante, para apoyar las medidas que sean justas y necesarias para consolidar nuestra posición de generar riqueza y empleo. Insisto, este grupo parlamentario no va a volver la cara a los problemas del país. Pero igualmente se lo digo con toda la claridad, señor Urkullu, que me gusta que se me entienda bien. El soberanismo que ustedes plantean o destilan en ocasiones, Bildu más en crudo, ustedes más o menos en envoltura, acaba siendo un lastre también para la economía vasca. Es incompatible comprometerse con la economía, el compromiso con el principal problema de los vascos con ese proceso o con un supuesto proceso soberanista que conduce a una mayor división, a poner en riesgo la estabilidad para la recuperación económica y, por lo tanto, el progreso de Euskadi.
El mundo ha cambiado para siempre. Cambien también y cambiemos también. En la medida que la acción del próximo Gobierno vasco responda a la realidad económica y contribuya a resolver los problemas y las necesidades que hoy tenemos los vascos, mi grupo político será consecuente. Si, por el contrario, sus pasos confirman una vuelta al pasado en algún momento de la legislatura, a un ejercicio de buscar problemas, generando separaciones del resto de España, levantando fronteras o desestabilizando la política, la sociedad y, por lo tanto, la economía vasca no saldrán bien paradas. Insisto, lo responsable en estos momentos es atender las prioridades económicas. Si imita el pasado de hace 2 legislaturas, solo conseguirá cometer los mismos errores, ahondar en la frustración de cada día mayor número de vascos y negarle a esta sociedad las posibilidades de crecimiento. Así pues, señor Urkullu, apelo a su responsabilidad de dar certidumbre y tranquilidad al País Vasco. Ahí sí nos encontrará, pero tenga por seguro que también nos encontrará en el caso contrario. Nos tendrá enfrente si elige el camino de la inestabilidad y de la confrontación. Este grupo parlamentario, se lo aseguro, no va a estar para conformarse con un gobierno que nos desgobierne, y mucho menos para crear nuevos problemas a los que ya asisten en forma de transiciones o referéndums. Sensatez y rigurosidad. Eso es lo que usted va a encontrar en nosotros, porque eso es precisamente lo que más falta hace. Besterik ez, eskerrik asko.